Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano desde Radio Eco Trackers y Eco Rastreadores, que les va a hablar acerca de lo que ha ocurrido y lo que pasó el día de ayer en Ecuador, lo que pasó el día de ayer en América y lo que pasó el día de ayer en el mundo. En nuestra primera parte, lo que pasó ayer en el Ecuador. Al respecto, señalaremos que Ecuador ha vivido nuevamente esa violencia que no para y que se ha convertido en el país más peligroso del mundo, en uno de los 6 países más peligrosos del mundo. Antes éramos el país más violento de América Latina y ahora ya somos uno de los países más violentos del mundo. Esto ha sido declarado no solamente por organismos nacionales, sino por organismos internacionales, que señalan que Ecuador no solamente que es violento, sino que ahora es peligroso. ¿Qué diferencia hay entre ser violento y ser peligroso? Bueno, la violencia se la puede vivir por múltiples condiciones, pero ser peligroso significa que el país deja de ser un país seguro y esta inseguridad ya no solo se debe a la violencia, sino que en un país peligroso se puede deber a una guerra, se puede deber a una epidemia, a una catástrofe natural, a un cambio climático. En fin, son diferentes factores los que determinan si un país es o no es peligroso. Entonces, el momento en que nos dicen que Ecuador es un país peligroso, tenemos que ponernos en alerta, porque quiere decir que ya no es solo el más violento, sino que tiene otros factores que lo hacen peligroso. Entre los factores que lo hacen peligroso está justamente la violencia. El día de ayer han asesinado a uno de los jugadores de la selección nacional que había venido siendo de la selección juvenil, de la selección de menores y de la selección nacional, un jugador de Barcelona. Y este asesinato se suma a otro asesinato de otro jugador anterior de otro equipo de la Liga Deportiva Universitaria. Antes, el que ha sido asesinado el día de ayer es el de Guayaquil del equipo Barcelona. Los dos asesinatos suceden en la ciudad de Guayaquil. Realmente la ciudad de Guayaquil no ha pasado a ser un problema no solamente del país. La ciudad de Guayaquil ha pasado a ser un problema continental y ahora ha pasado a ser ya un problema mundial. Pero la violencia no fue solamente en la ciudad de Guayaquil. 7 personas fueron asesinadas en su casa el día de ayer en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Esto se suma ya a los centenares de personas asesinadas en lo que va del año, donde la cosa va cada vez rompiendo récords. Y si bien antes los crímenes eran en las cárceles, hoy los crímenes son fundamentalmente en las ciudades y en los barrios pobres. Pero esta violencia imparable tiene mucho que ver con todo lo que es esto de el sicariato. El sicariato se ha convertido en un trabajo en Ecuador. Mientras que usted en el salario básico que el día de ayer fue aumentado y se dice que para el próximo año ya serán $482 el salario básico, un sicario puede ganar 3,000 o 5,000 dólares en un día, digamos que en una hora, quizás en menos. Simplemente sale a la calle y mata a una persona. Ser sicario se ha convertido en un trabajo mucho más rentable. Esto significa que un sicario puede ganar lo que cualquier otro ecuatoriano trabajando por el salario básico necesita hacerlo por un año. Trabajando un año gana lo mismo que un sicario puede llegar a ganar en un día. Es por eso que el sicariato se ha convertido en algo extremadamente rentable en Ecuador. Inclusive es más rentable que transportar cocaína. El transportar cocaína, especialmente en las lanchas rápidas o en los mini submarinos,
representa un alto riesgo. Este riesgo no solamente está porque el Océano Pacífico no es nada tranquilo, sino que en el camino puede suceder encuentros con la Guardia Costera de los Estados Unidos, con la policía de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, que finalmente pueden detenerlo, y eso significa prisión. Muchos de los pescadores de Ecuador están presos en Guatemala, inclusive en Guantánamo. Entonces el trabajo de transportar cocaína es mucho menos riesgoso que el trabajo del sicariato. Y fundamentalmente, ¿por qué se realiza el sicariato? El sicariato se ha convertido en una especie de moda en Ecuador porque los narcos lavan dinero prestando a personas, y cuando estas personas no cumplen, entonces son asesinadas, no cumplen con los pagos. Este dinero fácil que llega a la gente en todo el país, especialmente en la costa ecuatoriana, y que se convierte en dinero necesario para, por ejemplo, pagar una medicina, para ayudar a algún pariente, para una enfermedad, para una construcción, para un negocio, que la gente aparentemente lo necesita con desesperación, estos dólares. Hay personas que los ofrecen aparentemente sin ningún riesgo, sin ningún documento, sin ninguna garantía, sin nada. Vienen, le entregan la tarjeta debajo de la puerta o le encuentran en la calle y le dicen: aquí tiene este dinero. La persona, ingenua por un lado, otras veces desesperada, otras veces pensando que no es un problema pagar ese dinero, lo acepta. Pero en el momento que lo acepta y no cumple con el pago, prácticamente está firmando su sentencia de muerte. Pero muchas veces esa sentencia de muerte es no solamente sobre él, es sobre sus familiares. Entonces, esto de ser cobrador de préstamos, cobrador de apuestas, cobrador, lo lleva inmediatamente al trabajo de sicariato o le lleva al trabajo de extorsionador. Este es otro de los grandes negocios que han sucedido en esta época de vorágine, de violencia post-pandemia que vive Ecuador, debido a la crisis, debido a la dolarización y debido a la facilidad con la que el Ecuador se presta para transportar cocaína, en su mayoría procedente de Perú y Bolivia o de Colombia, que son los mayores productores de cocaína del mundo. Pero Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína. Y como siempre les he dicho, esto se debe a las facilidades geográficas, pero actualmente estamos descubriendo, y esto es lo que se ha denunciado, que la empresa del presidente, Noboa Trading, y otras empresas del presidente, incluido el puerto que maneja la familia Noboa, el puerto de Trinitaria, y puertos por donde se saca el banano del Ecuador, se han convertido en los lugares donde la cocaína, los narcos y la violencia son la ley. Entonces, estos puertos vinculados y estas embarcaciones vinculadas, estas plantaciones vinculadas al presidente, son las que ahora nos han puesto en zozobra. Vemos que los amigos del presidente que están en el gobierno han terminado robando mediante contratos para comprar a ATM, una empresa uruguaya, generadores eléctricos, a Porogen, una empresa norteamericana, generadores eléctricos que han significado una estafa por millones de dólares. Son amigos del presidente.
son gente del presidente, gente del círculo del presidente que están en el poder. Pero ahora tenemos el gran problema de la droga de los barcos en los barcos del presidente. Muchas gracias.